Doctora, ya estamos listos para comenzar, cuando usted guste. No le escuchamos, doctora. Tiene que abrir su micrófono. Hemos empezado, es que me perdí un poquitito. Ok. Buenas tardes, mucho gusto. ¿Sí me escuchan? Sí, doctora, sí se escucha. Ok, buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Yadira Díaz Tilwan. Soy ginecóloga y obstetra con una subespecialidad en menopausia. Trabajo en la universidad como coordinadora de sexto año y estamos muy agradecidos por la oportunidad que nos da el equipo de Telesan de trabajar en este proceso de vinculación y poder abordar temas y poder ayudar con las teleconsultas a las pacientes. El día de hoy me dijeron que íbamos a preparar una charla para que pudiéramos hablar con personal médico, personal de enfermería, entonces para que podamos tratar de un tema muy importante. Entonces es el manejo del sangrado uterino normal. Podemos ver que muchas pacientes ya consultan por esto, entonces muchas veces no sabemos a qué se debe el sangrado uterino. Entonces, el objetivo de hoy es que podamos ver, identificar. Entonces, vamos a hacer una introducción, o sea, como la definición para que miremos la clasificación etológica para que hablemos de PAN y COIN, que son términos no nuevos, pero que debemos de actualizarnos y que debemos de tenerlos pendientes. El tratamiento que recomendamos para estas pacientes. Entonces, las recomendaciones finales que damos. Entonces, ese va a ser como la síntesis de la charla, lo que vamos a tratar el día de hoy. Yo hablo rápido, si no entienden algo, entonces me preguntan, me dicen y yo trato de ayudarles, pues, o sea, algún concepto o algo. Y las consideraciones finales que vamos a discutir. Entonces es muy importante que tengamos claro a qué nos referimos cuando hablamos de sangrado uterino normal. Entonces aquí tenemos la definición y es sangrado originado en el cuerpo uterino. ¿Por qué ponemos esto en el cuerpo uterino? Porque yo siempre comento con mis alumnos de quinto año, yo siempre les digo, una vez teníamos una pacientita que nos la mandaron referida como un sangrado uterino normal y yo le preguntaba, ¿su médico la revisó? No, doctora, pero él me refirió y ahí decía sangrado uterino normal. Entonces, nos dio pena cuando revisamos la pacientita y la paciente tenía una hemorroide sangrando. Entonces, siempre les comento esto porque tenemos que revisar a la paciente. Entonces, tenemos que ver que en realidad el sangrado se trate del cuerpo uterino. Por eso hablamos sangrado uterino normal. Puede haber un sangrado de la vulva, estamos totalmente de acuerdo. Puede haber una lesión que en la vagina no esté produciendo sangrado. Entonces, para el día de hoy abordaremos sangrado uterino normal, que pensamos que el sangradito viene de la cavidad uterina. Entonces, y vamos a despistar, o sea, descartar con un examen físico completo, que no sea de un hemorroides, que no sea una hematuria, por ejemplo, que muchas veces puede suceder, o que la paciente no sea un sangradito de la vulva o de la vagina, alguna lesión que tenga ahí infecciosa o lesión por prurito. Entonces, anormal y que estén alterados la duración, el volumen, más adelante vamos a describir cada una de estas, la duración, el volumen, la frecuencia y o regular. No tienen que estar alteradas las 4 características de un ciclo menstrual normal. Con una que esté alterada podemos hablar de un sangrado uterino normal. Muchas veces las pacientes presentan 2, 3 y existen algunas pacientes que tienen alteradas las 4 características de ese sangrado, de una menstruación, entonces hablamos de un sangrado uterino normal y que ocurre en ausencia de embarazo. Porque si el paciente estuviera embarazo, entonces se clasifica de otra forma, puede ser una amenaza de aborto, un aborto o una amenaza de parto pretérmino. No entra entonces la clasificación si la paciente está embarazada. Entonces tenemos claro que es originado del cuerpo uterino, que tiene alterado la duración, la cantidad, la frecuencia o la regularidad y que hay ausencia del embarazo. Entonces, ¿a qué nos referimos con esas características que estábamos discutiendo anteriormente? Entonces, por ejemplo, en la frecuencia, si ustedes recuerdan cómo nos enseñaron en la facultad, antes hablábamos unos términos bien difíciles que ni los recordábamos, solo tal vez para el examen, polimenorrea, polimenorragia, metrorragia, entonces se confundía si era en días, si era en frecuencia. De todos esos términos no los utilizamos o no se recomienda que se utilicen. Si miramos todos los artículos científicos recientes del 2010, del 2000, vienen para acá, entonces nos están diciendo y se basan en esto. Entonces yo puedo decir si el sangrado uterino, la menstruación es alterada en frecuencia, en duración, en regularidad o en volumen. Entonces yo nada más describo sangrado uterino normal. Yo le puedo poner al par en el diagnóstico alterado en la duración, en la frecuencia, en la regularidad o en el volumen. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo le pregunto a la paciente normalmente su menstruación, ¿cuándo fue la fecha de la última regla? Entonces, X fecha. Entonces yo le pregunto, ¿la menstruación viene todos los meses? Entonces ya ahí estoy viendo la regularidad, la menstruación viene todos los meses. Entonces yo le pregunto, ¿con qué frecuencia viene todos los meses?
Entonces, la paciente me puede decir, es que un mes me viene al principio, otro mes me viene al final. Yo tengo que ver si esta, entonces, regularidad es más o menos de 9 días. O sea, entonces eso dice que si es menos, es más corto de 9 días, es una regulación normal. Pero si esta es irregularidad, cuando este ciclo es más corto o es más largo de más de 10 días. Entonces, a eso hablamos de la regularidad. Yo le pregunto a la paciente con qué frecuencia viene la menstruación. Entonces, si la menstruación no viene, entonces hablamos que está ausente, hablamos de amenorrea. Si es frecuente, si viene menos de cada 24 días. Lo normal es que venga entre 24 y 38 días. La paciente quiere muchas veces que si le vino el 18 de noviembre, le venga el 18 exactito hoy de diciembre. Y eso no se considera normal, porque dimos que tenemos un rango de más o menos 9 días. Infrecuente si es mayor de 38 días para que venga la menstruación. Entonces ya vemos que lo normal sería que tenga ciclos que vengan cada 24 o 38 días. La duración, yo le pregunto a la paciente, ¿cuántos días dura su menstruación? La paciente me dice 1 día, 2 días, 3 días. Entonces dice la literatura que mayor de 8 días consideramos un ciclo anormal y normal sería de 4 a 8 días. Pero en realidad esto va a depender de la paciente. Yo siempre le digo, yo tengo que hablar a la paciente y decirle, la paciente me dice, doctora, es que el problema es que a mí la menstruación siempre me ha durado 3 días, toda mi vida, pero ahora me dura 7 días. Entonces ya eso, aunque no esté aquí, como entramos, que no está dentro de los 8 días, pero yo lo puedo considerar como anormal porque la paciente toda su vida ha tenido ciclos de 3 días y se ve aumentado la cantidad de días. La regularidad ya la hemos discutido, entonces que se ven ciclos más cortos o más largos de 9 días, entonces pensamos que es un ciclo irregular. Y hablamos del volumen. Es muy difícil cuantificar el volumen. Normalmente sabemos que lo normal es de 5 a 80 ml, pero no tenemos una pipeta. Normalmente yo le digo a las pacientes, ¿qué usa usted? ¿Usa toallas sanitarias o usa trapitas? Pacientitas, por ejemplo, que la condición económica no les permite, por ejemplo, usar en otras culturas, en otros países, utilizan tapones, ocupan copa vaginal y tal vez es más fácil con la copa vaginal poder cuantificar. Pero en nuestro país la tendencia es a usar toallas sanitarias o utilizar toallitas de tela que las pacientes usan y reutilizan, ¿verdad? Entonces yo le pregunto a la paciente, ¿cuántas veces se cambia esa toalla sanitaria que usted utiliza? ¿Es de las normal o es de las nocturnas? ¿Con qué frecuencia se cambia esa toalla sanitaria? Porque la paciente puede ser que se cambie con frecuencia, pero por cuestión de aseo, que ella me diga, mira, doctora, me la cambio cada 3 horas, pero en realidad hay sangrado, la toalla está bien poquito. A la paciente me diga, mira, doctora, yo ahora tengo que usar toallas nocturnas y me la cambio cada 2 horas y la toalla sanitaria está aumentada. Entonces, eso nos orienta a que está aumentado el volumen y que es mayor de 80 ml. Entonces, esas son las características que tenemos que preguntar a la paciente. Con la frecuencia, muchas veces yo me confundo o tiendo a confundir con la regularidad. Si yo me guío con estas 3, yo les pregunto la frecuencia, la duración y el volumen. ¿Cuándo fue la fecha de la última regla, la primera consulta? ¿Cada cuánto viene la menstruación? ¿Viene todos los meses? ¿Cuánto dura esa menstruación? ¿Y usted considera que es abundante, que es normal? Entonces le preguntamos esas características a la paciente. Entonces miramos aquí la parte de la rápida evaluación del contexto clínico para determinar la gravedad del cuadro. O sea, hay pacientitas que me van a decir, es la primera vez que me ocurre. Hay pacientes que me van a decir, hace 6 meses que me está ocurriendo. Entonces, yo tengo que ir pensando, desde que estoy viendo a la paciente, miro los signos de alarma que me pueda tener, cuál puede ser la causa. Entonces, si miro una paralidez generalizada, yo puedo pensar que es algo crónico, por ejemplo. Entonces, pero si yo la miro, que está rosadita todavía y todo, entonces puedo pensar que es algo agudo y que fue el primer episodio. Determinar la etiología más probable, puedo pensar ya en la edad de la paciente, que en la edad que se aproxima, si estamos cerca de la menopausia, por ejemplo, una transición a la menopausia. Si es una paciente que yo la miro, por ejemplo, y la miro gordita, con acné, entonces yo puedo pensar en una causa ovulatoria, un síndrome de ovario poliquístico. Y elección apropiada del tratamiento. Pero primero tenemos que ver cuál es la causa. Entonces, para esto nos vamos a guiar con entonces, el sangrado menstrual abundante, entonces, y nos vamos a guiar con estos acrónimos. Entonces, la FIGO, que es la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, hizo un artículo apoyados con la ACOG, que es la Sociedad Norteamericana de Ginecología y Obstetricia, que dan este acrónimo para determinar las causas de sangrado uterino normal y seguían en PALMA, o sea, de sus siglas en inglés, PAN y COIN, de moneda. Entonces pueden determinar cuáles son las causas y siempre hacemos esta relación. Entonces vamos descartando. Yo siempre digo, siempre pensemos en las causas orgánicas que son estas y las causas no orgánicas que son estas. Entonces siempre pensamos, y para que lo tengamos presente, ahí vamos descortando y lo podemos escribir en el expediente. Entonces yo voy a hacer un examen físico, dijimos, ya descarté que no es un hemorroide, descarté que no es de la vulva, descarté que no es de la vagina y coloco un espéculo en la paciente, que es el segundo paso, ¿verdad?
después de revisar genitales externos. Entonces coloco un espéculo y voy a ver el cervix. Entonces ya con la evidencia, o sea que yo tengo que localizar ese cervix, ya puedo descartar que no es un pólipo cervical, que muchas veces nos da sangrados en la paciente. Entonces también puede ser un pólipo endometrial, que eso lo haríamos por medio de un ultrasonido pélvico, el diagnóstico. Queremos recordar que el ultrasonido pélvico es el estándar de oro que nos va a ayudar como diagnóstico para algunas de esas causas de sangrado uterino normal. Entonces, por lo menos ya descartamos que un pólipo cervical con la especuloscopía no es. Adenomiosis, que es cuando hay endometrio a nivel del miometrio, que también lo podemos hacer. Hay unos artículos muy buenos que nos describen las 8 características ultrasonográficas que nos dan el diagnóstico de adenomiosis. Entonces, adenomiosis sería la segunda causa, que también lo hacemos por ultrasonido. Dijimos que pólipo cervical lo podemos hacer por especuloscopía. El pólipo endometrial lo podemos hacer por ultrasonido junto con la adenomiosis. Los famosos miomas uterinos, que todos sabemos que pues, se pueden localizar a nivel de la mucosa, que son los principales sangrantes, a nivel de la miometrio, que se abarca o desplaza la línea endometrial, nos puede dar sangrados, y los que no nos van a producir sangrados, sino que nos pueden ocasionar dolor, son los que están a nivel de la serosa. Y la malignidad o la hiperplasia, que aquí mismo, cuando hacemos la especuloscopía, podemos revisar si no es una lesión a nivel de cervix. Entonces, que podría ser una causa de sangrado, un CA de cervix. Entonces, que la paciente nos va a acusar como normalmente lo que va a acusar es un sangrado poscoital, no todo un sangrado intermitente. Entonces, y la hiperplasia, que es un engrosamiento del endometrio que lo hacemos por ultrasonido. Entonces, estas orgánicas, las de PAN, que es pólipos, adenomiosis, leiomyomatosis y malignidad, nos podemos ayudar con la especuloscopía y con el ultrasonido pélvico. El COIN es más complicadito porque ocupamos algunas partes del laboratorio para podernos ayudar. Coagulopatías, por ejemplo, entonces siempre le digo a las pacientes, para que yo piense en coagulopatías, la paciente tiene que tener antecedentes. ¿Cómo qué antecedentes? Por ejemplo, que me diga que tenga gingivorragia frecuente, que tenga epistaxis, que le salen moretes de forma frecuente, pues es para que yo piense que hay alguna alteración, pero si en realidad el sangrado solo es vaginal, yo pensaría o dudaría que sea una coagulopatía. Las causas ovulatorias, como les decía, hay muchas causas que nos puede, de la parte ovulatoria, pero lo que está como más en boom ahorita que estamos pensando es el síndrome de ovario poliquístico, que muchas veces se caracteriza por amenorrea, pero que también nos puede ocasionar sangrado uterino en las pacientes. La parte endometrial, que sobre todo... ¿Hola? ¿Sí me escuchan? Sí, doctora, sí se escucha. Ok. Y la parte endometrial, que sobre todo pensamos en esta paciente que está en una transición a la menopausia, aquella paciente que tiene arriba de 45 años, que tiene sangrados, entonces, ¿qué? Puede estarse engrosando ese endometrio. La parte iatrogénica, entonces, los famosos dispositivos intrauterinos, que algunas pacientes tienen aumento de sangrado uterino normal, o algunos medicamentos que podemos dar, algunos anticonvulsivantes, algunos antibióticos como la rifampicina, entonces el ácido valproico, entonces algunos medicamentos tenemos que interrogar a la paciente qué medicamentos ella está utilizando, entonces para que descartemos que esa no sea la causa de sangrado uterino normal. Y cuando hemos descartado que no es un pólipo, que no es adenomiosis, que no son miomas, que no es malignidad, que no es coagulopatía, ni ovulatoria, ni endometrial, ni iatrogénica, entonces entra la parte de no clasificadas, que queda en realidad muy reducido, pero existen algunas pacientes que no identificamos ninguna, entonces queda como no clasificada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a la paciente? La anamnesis sigue siendo la parte fundamental de un diagnóstico, una historia clínica detallada. Entonces, yo en la historia clínica dijimos, voy a describir la menstruación, las características de la menstruación, frecuencia, duración, intensidad. Le puedo sumar si hay dolor, si no hay dolor. Y después empezar a descartar. Si se hizo un ultrasonido, si no tiene un ultrasonido la paciente, por ejemplo, entonces ir descartando al momento de las características de ese sangrado. Después, focalizar el episodio de sangrado. Preguntar a la paciente si es la primera vez, si había ocurrido el año pasado, si empezó a ocurrir después de que se colocó el dispositivo intrauterino, si empezó ese sangrado después de que empezó a tomar estos anticonvulsivantes o este medicamento, y podemos relacionarlo con síntomas asociados, lo que les decía, que pensaban con una coagulopatía con pacientes que tienen otros síntomas asociados, la historia menstrual y ginecológica. Si la paciente me dice, mire doctora, yo por ejemplo tuve un parto y tuve hemorragia postparto, entonces, o cuando me sacan una muela, que es muy frecuente, sangro así exageradísimo, entonces eso pensamos en alteraciones en la coagulación. Los antecedentes clínicos, yo padezco de tal enfermedad, entonces esto nos hace pensar que puede ser la causa.
Otra cosa que vamos a ver en la paciente, entonces podemos aplicar esto, dice ahí, preguntar a la paciente si tenía hemorragia posparto, si hay sangrado relacionado con algunas cicatrices. Por ejemplo, la paciente me dice, yo me corté y sangro exageradísimamente, entonces esto, entonces cuando se lava los dientes, si hay las encías, hay epistaxis o frecuentes sangrados en otras partes. Entonces dice que el 15%, el 13% pues, de las mujeres con sangrado uterino normal se puede deber a coagulopatías. Entonces yo tengo que ver que no tengan la enfermedad de von Willebrand. Entonces, si el 20% de las mujeres, entonces tienen alteraciones, pueden presentar alteraciones de la coagulación. Entonces, pero tiene que estar acompañado para que sospechemos de estos otros síntomas. Entonces, otra de las cosas que tenemos que hacer y que nos va a ayudar para que podamos llegar al diagnóstico es el examen físico de la paciente. Focalizarse en los síntomas agudos de la paciente. Si la paciente tomar la presión arterial, tomarle el pulso y ver la palidez en las mucosas pensando que puede haber un choque hipovolémico o anemia severa. Buscar la etiología del sangrado, como les decía, hacer genitales externos, después pasar a la especuloscopía. Y si tenemos la oportunidad, en ese mismo momento, realizar un ultrasonido en la paciente. No esperar a que la paciente dentro de 1 o 2 meses se haga el ultrasonido, pues, sino que para que podamos identificar. Yo que les digo, descartar que el sangrado no sea de origen extraginecológico, que no sea una hematuria en realidad, que tenga una cistitis hemorrágica y que esa la paciente lo esté confundiendo. Entonces, ese es nuestro objetivo como médico, hacer un examen ginecológico exhaustivo para que podamos ver qué es ese sangrado. Como les decía, acompañado de la especuloscopía hay un tacto bimanual. El tacto bimanual, primero hacemos los genitales externos, después especuloscopía y por último el tacto bimanual. Introduzco mis 2 deditos en la vagina y hago a nivel de la sínfisis del pubis, pensaría, si ya encuentro ese útero por encima, entonces tengo que pensar en alguna patología como miomatosis uterina, que es la con mayor frecuencia. Determinar la intensidad, eso me va a ayudar a mí también cuando hago el examen físico, a determinar qué tan fuerte es el sangrado, porque la paciente muchas veces dice, no, es que es poquito, doctor, por eso no había venido, y cuando yo la reviso, en realidad es cantidades exageradas de coágulos lo que tiene ahí en la vagina, o al contrario, muchas veces la paciente dice que es bastante sangrado, y yo la reviso y es apenas un sangrado mínimo. Te va a depender de cómo lo vea la paciente. ¿Cómo me puedo apoyar? ¿Con qué exámenes de laboratorio y con qué imágenes me puedo apoyar? Entonces, todos sabemos que un conteo de glóbulos rojos, entonces tenemos que tener unos niveles de hemoglobina para que podamos ver en la paciente, entonces eso nos va a ayudar. Entonces, el conteo de glóbulos rojos, entonces eso nos va a ayudar. Para descartar que no sea, porque tenemos la posibilidad de que sea una enfermedad de coagulopatías, entonces vamos a hacer tiempos de coagulación y ver que esos tiempos de coagulación están dentro de límites normales. Y otra de las patologías que es bastante frecuente y que muchas veces no la sospechamos o no la tomamos en cuenta es un perfil tiroideo, para descartar que no sea un hipotiroidismo que nos puede dar alteraciones en el sangrado uterino normal. Entonces, la paciente se ha sangrado abundante, porque tengo muchas pacientitas, por ejemplo, en transición a la menopausia que están con un sangrado abundante, podemos en ese momento, ahí mismo, tomar esa muestra y mandarla a estudiar y realizar una biopsia endometrial, porque hay muchas pacientes que esperan, algunas, por ejemplo, dejar de sangrar para después puede ir del doctor para que me revise. No, es aprovechar ese momento para hacer una biopsia endometrial y poder ver a qué pacientes son candidatas para que podamos hacer una biopsia endometrial. Una paciente mayor de 45 años, tenemos que descartar que no son hiperplasia endometrial. Pacientes menores de 45 años, pero que tengan historia de antecedentes de ovario poliquístico y que estén gorditas, porque estas pacientes tienden a desarrollar hiperplasia endometrial. Entonces, tenemos que clasificar esa hiperplasia. Entonces, para ver que esperáramos o quisiéramos que fuera una hiperplasia simple. Y el tratamiento médico fallido, aquella paciente que ya le dio tratamiento por 2, 3 meses y continúa el sangrado. Entonces, estas pacientes son candidatas para que le haga una biopsia endometrial y un sangrado uterino persistente. O sea, a pesar de los medicamentos que yo le he dado, ella está con, entonces, esta paciente. Y recordar que debemos de apoyarnos con un ultrasonido transvaginal, que es el estándar de oro. O sea, especuloscopía más ultrasonido vaginal nos van a ayudar y nos van casi a dar, sumado con la anamnesis, dijimos, y el examen físico, es un alto porcentaje que nos van a ayudar para que podamos hacer un diagnóstico certero en la paciente. ¿En qué consiste el tratamiento que vamos a ver en esta paciente? Necesito determinar la estabilidad clínica de la paciente. No va a ser lo mismo a una paciente que tenga un choque hipovolémico a una paciente que está compensada. Entonces, el origen etiológico, ver, por ejemplo, si miro que es algo de cervix, ahí nomasito tomo la biopsia de cervix. Si miro que es un pólipo, trato, si es lo posible, si la paciente tolera el dolor con anestesia local, tratar de torcer ese pólipo, si es un pólipo cervical, y poder extraerlo. Los deseos de fertilidad es diferente si la paciente tiene 30 años y me dice, mire doctora, yo quiero tener bebé, a una paciente que me diga, yo ya tengo 4 hijos, ya no quiero más hijos, pues entonces por el tratamiento que se le puede ofrecer a esta paciente. Y patologías asociadas, si la paciente es hipertiroidea o hipotiroidea, por ejemplo, si tiene antecedentes de ovario poliquístico,
aunque yo le dé el tratamiento para el sangrado uterino normal, tal vez lo voy a controlar 2, 3 días. Pero si no se controla su perfil tiroideo, o sea, no, sus niveles, su perfil tiroideo no se presenta dentro de límites normales o no mejora su función tiroidea, aunque yo de medicamentos, esta paciente no va a mejorar. Entonces, sangrado. Entonces, el control del episodio agudo, si la paciente está con un sangrado abundante, entonces tenemos que canalizarla, tenemos que pasarle líquidos y controlar ese sangrado. ¿Ok? Y reducción del sangrado menstrual subsiguiente. Entonces, la idea es controlar ese sangrado que está ahorita y que la próxima vez que venga la menstruación sea un sangrado en menos cantidad, mejorando la frecuencia, mejorando la cantidad de sangrado y mejorando la duración. Entonces, para eso, ya cuando tengo determinadas todas estas cosas, yo puedo pensar en darle un tratamiento médico, que es la primera opción que yo le voy a ofrecer a la paciente. Nunca pensamos, al menos que estuviera chocada completamente, entonces pensamos como un tratamiento quirúrgico, que es una histerectomía de un solo a la paciente. Pero como primera opción, siempre tenemos el tratamiento médico para la paciente. ¿Qué más tratamiento médico podemos dar? Algo que hay en los centros de salud perfectamente. Entonces, muchas veces pensamos que el tratamiento médico es muy difícil para las pacientes. No, la paciente que llega a un sangrado uterino normal, en ese momento yo no sé cuál es la causa, no puedo identificar, la paciente no puede hacer un ultrasonido, le puedo beneficiar con darle anticonceptivos. Lo ideal es que diéramos un anticonceptivo con progesterona de dianogés. Entonces, por la capacidad que tiene de reducir el sangrado. Pero muchas veces en el centro de salud no contamos, solo contamos con, no sé, algo genérico. Entonces, lo podemos dar perfectamente. Se va a beneficiar la paciente. Le damos un anticonceptivo en la mañana, una tableta en la tarde, otra en la noche. La paciente le va a decir que es mucho. No, es lo adecuado porque no lo estamos dando con el objetivo de método de planificar, sino que en ese momento lo estamos dando con el objetivo de controlar ese sangrado uterino normal. Entonces, dicen que mejora, mire, hasta un 88% de las pacientes. ¿Y después qué pasa? Yo dejo a la paciente con un ciclo entonces, doy los 7 días, 3 tabletas al día, mañana, tarde y noche, por 7 días, una semana, y después yo le digo a la paciente que la va a tomar por 3 semanas, depende de la capacidad que tenga, si son de 21 o de 28, entonces una tableta al día. Esto le va a ayudar y le va a mejorar a la paciente. Puedo dar anticonceptivo hasta por 3 meses mientras identifico la causa de ese sangrado. Progestágenos, a veces es más difícil de conseguir en los centros de salud. Pueden ser acetato de meroxiprogesterona de 20 microgramos cada 8 horas por 7 días. Acetato de noretisterona, 5 miligramos, cada 8 horas por 10 días. Muchas veces tenemos en el centro de salud acetato de meroxiprogesterona. Lo que pasa es que debemos de recordar que es muy fuerte la dosis y si fuera algo agudo podemos aplicarlo en las pacientes. Entonces la efectividad está hasta por un 74% en las pacientes. El ácido tranexámico es costoso, no hay a nivel público, no sé si ustedes tienen allá. Entonces 1.3 gramos, la ampollita, cada 8 horas por 5 días que se puede aplicar intravenoso o vía oral. Entonces, pero la efectividad es más costoso que el anticonceptivo y la efectividad está del 30 al 55%. Entonces, para que tengamos esto pendiente como tratamiento médico para las pacientes. El acetato de ulipristal es un medicamento que se utiliza en otros países que hace como un modulador selectivo de receptores de estrógeno y progesteronas, atrofiando el endometrio, pero que en nuestro país no contamos. Además, está ahorita en controversia en el mercado porque a algunas pacientitas le ocasionó hepatopatías, entonces está ahí como en veremos, está todavía en estudios. Entonces, el tratamiento médico, cuando tiene un sangrado crónico, la paciente me dice, hace 6 meses estoy con eso, entonces yo puedo pensar en un dispositivo liberador de levonorgestrel. Son costosas, pero luego la paciente, la efectividad le va a durar hasta por 5 años, ¿ok? Entonces, usted se puede evitar una cirugía, por ejemplo, en aquella paciente que tiene un antecedente de hipertensión, de diabetes, que está gordita, entonces en ese momento usted no la puede operar, entonces perfectamente puede colocar un dispositivo no té de cobre, sino que liberador de levonorgestrel que nos va a ayudar. Continuar con los anticonceptivos, puede ser a base de noretisterona, como el dianogés, que sería lo ideal que quisiéramos, como un rango extendido. ¿A qué me refiero con rango extendido? Muchas veces a las pacientes les da temor, pero tengo que explicarle, porque la paciente tiene el mito que si la menstruación no viene todos los 2 meses es malo. Entonces, ¿qué va a pasar con esa sangre? Se me acumula, se me va el cerebro, un montón de mitos que existen. Entonces, la paciente puede tomar. Normalmente estas de dianogés traen 21 tabletas y yo le digo a la paciente, usted las toma continuas, o el anticonceptivo que ustedes tengan no va a tomar las que tiene de placebo, sino que toma nada más las blancas, por decir algo que las 21 fueran blancas, toma 21, seguidos toma otros 21, seguidas toma otros 21, o sea que la paciente va a tomar pastillas por 63 días. Entonces nos da seguridad que esos 63 días esa paciente no va a sangrar.
descansa una semana, en esa semana va a venir la menstruación y después puede tener otra vez iniciar ciclos de 63 días, o sea, darle tal vez cartoncito que se va a tomar de forma continua. Algunas pacientes son temerosas de tomar esa así, entonces, pero eso es lo recomendable si queremos como suspender ese sangrado, si tenemos sobre todo casos ovulatorios o queremos recuperar niveles de hemoglobina en la paciente. Entonces lo podemos utilizar perfectamente. Progestágenos, a veces es más difícil porque tiene que contar 14 días, o sea, esperar que le venga la menstruación, contar los 14 días del ciclo, entonces muchas veces las pacientes se confunden. Y el ácido tranexámico que nos va a ayudar, pero ya vimos que es más costoso. Otra de las cosas que a mí me funciona bastante en el hospital, por ejemplo, son AINES. A veces lo ideal es el ácido mefenámico, ¿verdad? Que demos 500 miligramos bioral cada 8 horas, los primeros 3 días de la menstruación. Yo le digo a la paciente, usted le empieza la menstruación hoy y usted va a empezar a tomar ácido mefenámico. Pero doctora, ácido mefenámico, o sea, no hay aquí en el hospital. Entonces yo sencillamente le doy ibuprofeno y fíjese que sí le funciona a las pacientes. Es algo que sí me funciona, pues será cuestión de fe, pero si no funciona ahí. Yo le doy y yo le digo, lo vamos a tomar con el objetivo, no por el dolor, que ya al siguiente, a los 2, 3 meses, me dice que no me lo tomé porque no tenía dolor. Explicarle a la paciente que no se lo va a tomar por dolor, sino que el objetivo va a ser para disminuir la cantidad de sangrado, disminuir los días de sangrado y de plus va para el dolor, para que no tenga dolor la paciente. Entonces queremos ayudar y sí funciona el ibuprofeno, tan sencillo como el ibuprofeno, pero solamente 3 días. Recordad que son los primeros iniciando la menstruación para disminuir esas prostaglandinas. Entonces, el tratamiento quirúrgico, determinar la estabilidad clínica, como decía, si la paciente está chocada, en realidad no vamos a pensar en darle ibuprofeno bioral, sino que esta paciente hay que pensar en un legrado, por ejemplo, como primera opción, o en una histerectomía, si miramos que está muy, muy severo su caso, ver la severidad de sangrado. Entonces, que tenga contraindicamiento de tratamiento médico, que hay paciente que tiene antecedentes, por ejemplo, de trombosis venosa profunda, entonces o que tiene la varices así grado 3, por ejemplo, que no puede recibir anticonceptivos, entonces, u otra contraindicación de anticonceptivos o la falta de respuesta al tratamiento médico. Ya probé 3, 4 meses y la paciente sigue con hemoglobinas que bajan a 9, que bajan a 8 con ese grado, entonces tengo que valorar un tratamiento quirúrgico a la paciente, hacer una referencia oportuna a la paciente, pero ya probé con anticonceptivos, con progestágenos, probé con y AINES, entonces, y ver si tiene patologías asociadas, lo que decíamos anteriormente. Por ejemplo, si la paciente tiene alteraciones en la tiroides u otras enfermedades, entonces, si no se mejora, entonces, aunque el tratamiento no va a mejorar si no mejora su perfil tiroideo. Después decíamos, como primera opción, pensamos en un cogeretaje uterino, o sea, un legrado uterino instrumental. Lo ideal es hacerlo con histeroscopía. ¿Por qué la histeroscopía? Vamos a entrar con la camarita a la cavidad endometrial y vamos a ver si es un pólipo endometrial, si es un mioma submucoso, pero es muy difícil. O sea, en el hospital escuela, que pensamos que es el principal centro hospitalario y que las pacientes tienen que esperar mucho tiempo para poder realizar una histeroscopía. Entonces, podemos hacer un legrado, mandar ese tejido a biopsia, entonces, y poder tener un diagnóstico histopatológico. La ablación endometrial, ¿a qué nos referimos con la ablación endometrial? Aquella paciente que no quiere tener hijos, por ejemplo, se mete como un cauterio, no es un cauterio, sino que como un instrumento especial, y esto lo que va a hacer es que va a quemar toda la capa funcional del endometrio y solo va a dejar la capa basal. Entonces, que lo que va a pasar es que esta capa funcional no se va a reproducir, pero tenemos que tener la paciente segura de que no va a poder tener más hijos, pues porque ya queda totalmente. La embolización uterina, normalmente no la hacemos aquí en el país, y la histerectomía que pensamos siempre como última opción. Entonces, y si la paciente es menor de los 50 años, procuramos dejárselo realizar la histerectomía y dejar los ovarios para que la paciente no entre en una menopausia quirúrgica. Esta sería la parte del tratamiento quirúrgico, pero lo que nos interesa ahorita es el tratamiento médico a nosotros. ¿Qué podemos recomendar? Que nos olvidemos entonces de aquello que hablamos de polimenorrea, metrorragia, menometrorragia, sino que pensemos en sangrado uterino normal. Preguntemos fecha de la última regla, la frecuencia con que viene la menstruación, viene todos los meses, que hablemos de cuánto dura la menstruación y cuánto es la cantidad de sangrado. Que la paciente me describa cuántas sagas sanitarias, ¿ok? Y hacer esta clasificación de acuerdo a PAN y COIN. Recordar pólipos, adenomiosis, leiomematosis, malignidad, coagulopatías, ovulatorias, endometrio, iatrogénicas y no clasificadas. Entonces, pensar que el tratamiento de médico debe ser la primera elección. Solo tengo ibuprofeno en el centro de salud, explicarle a la paciente, porque muchas pacientes no tienen fe en el ibuprofeno y dicen, puchi, fui y solo me dio ibuprofeno, pero en realidad lo prueban la primera vez y yo le digo, y cada vez que usted le venga la menstruación, usted lo va a utilizar y a los 3 meses la paciente me dice, la doctora, la menstruación ya solo me dura 5 días, o sea, bien emocionada, bien feliz después.
Entonces, va el contexto clínico apropiado, basado en antecedentes clínicos, o sea, porque si tengo el útero grandísimo para 20 semanas, o sea, aunque le dé a INES, no va a mejorar porque tiene ahí un mioma gigante, pues, teniendo en cuenta contraindicaciones médicas, ¿ok? Como les decía, hay pacientes que no pueden utilizar anticonceptivos. La necesidad del tratamiento quirúrgico debe basarse en la estabilidad clínica de la paciente, la severidad del sangrado, la contraindicación del tratamiento médico o la falta de respuesta médica. O sea, no tengo que ofrecerle como primera opción el tratamiento quirúrgico. Decirle al paciente, mire, la masquita del útero, no. Esa debe ser la última opción y tengo que avalar esos 4 componentes para que yo o el ginecólogo decida si en realidad lo mejor para esa paciente es un tratamiento quirúrgico. Y la elección de tratamiento quirúrgico debe tener en cuenta el deseo de fertilidad de la paciente, porque si la paciente desea fertilidad, entonces pensamos que nada más con un legrado uterino y después continuar los estudios en esta paciente. Sin embargo, la paciente no tiene deseos de fertilidad, podemos pensar en una ablación o una embolización, que no las hacemos aquí, ni la ablación ni la embolización, sino que normalmente aquí en Honduras nos saltamos esos pasos porque no hay las condiciones de infraestructura. Entonces, a veces pasamos de un solo a la histerectomía de la paciente. Y una vez controlado el sangrado, se recomienda un tratamiento de mantenimiento a largo plazo. O sea, como les decía, probar los AINES por varios meses, probar los anticonceptivos con largo extendido, darle 63 días continuos, una semana de descanso, en esa semana va a venir la menstruación, y a esa semana le puedo sumar los AINES los primeros 3 días, entonces ustedes van a ver el resultado que en realidad disminuye la cantidad de sangrado considerablemente. Y explicarle a la paciente que no va a pasar nada si la menstruación no viene un mes, porque ella se aturde mucho. Ahí, yo solo voy a hacer llegar, si gustan, con el doctor Juan Carlos, entonces, para que recordemos bien las causas de sangrado uterino, entonces, que está aquí con la ACOT, y otro comité de opinión para el manejo de sangrado uterino normal, lo que es como más explicado lo que yo les acabo de decir ahorita. Aquí están las causas para que pensemos cuando es un pólipo, cuando es un mioma, entonces, para que nos explique, y este es el manejo, o sea, la parte de los AINES, cómo lo vamos a dar, los anticonceptivos, para que lo tengamos en cuenta. Yo se lo voy a hacer llegar por medio del doctor Juan Carlos, si se puede. Sí, ¿verdad? Sí, doctora. Ok, perfecto. Y creo que aquí terminamos. No sé si tienen dudas, inquietudes. Muchísimas gracias, doctora Díaz. Excelente participación. Creo que vino a actualizar y a remover varios conceptos que ya no se utilizan y también el tratamiento de cómo se debe de abordar desde la atención primaria. Excelente, en realidad muy excelente participación. Solamente una pregunta, doctora. Después de haber iniciado el tratamiento con los sacos y con los AINES, ¿cada cuánto se debe de dar un seguimiento a estos pacientes? Por ejemplo, eso me va a dar chance para que yo dé estudios a la paciente. Por ejemplo, muchas veces la paciente, yo estoy pensando al principio que solo es quiero controlar el sangrado de forma aguda ahorita. Pero, por ejemplo, yo no sé, o sea, cuánto tardaría, o se hacen un perfil tiroideo ahí, pues, o cuánto se tarda en hacer un ultrasonido pélvico ahí. Entonces, normalmente, yo en el hospital de escuela, porque normalmente no se hace el ultrasonido de forma inmediata, no hacemos el perfil tiroideo de forma inmediata, no es como en la clínica privada, que usted le dice al paciente, se haga hacer el ultrasonido, o aquí mismo se lo hace uno, o hago un perfil tiroideo y la paciente al siguiente día le mandamos el resultado. Entonces, yo normalmente en el hospital de escuela probamos 3 meses. Yo le digo, se va a tomar los anticonceptivos esos 3 meses, se va a tomar los AINES cuando viene la menstruación. Muchas veces, cuando mira la paciente está temerosa del rango extendido de dar los 63 días, le digo, va a tomar anticonceptivos esas 3 semanas, descansa esta semana, 3 semanas, descansa una semana, 3 semanas, descansa una semana. Usted va a apuntar en un papelito y usted me va a contar cuándo le viene la menstruación, cuándo se le quitó la menstruación, y apenas le viene la menstruación, usted va a tomar los AINES. Probamos esos 3 meses, y en esos 3 meses la paciente ya me va a llegar con el perfil tiroideo, con los tiempos de coagulación, con un hemograma más reciente y también con un ultrasonido pélvico. Depende de cuánto puedo captar la paciente, o sea, cuándo puedo tener la paciente ya con los resultados, porque nada me sirve chequearla el siguiente mes y no va a tener. En el hospital normalmente no tienen los resultados al mes. De acuerdo, doctora. Doctor Wolfram, no sé si quiere participar, que veo que abrió su micrófono haciendo una pregunta. No, sí, mire, nosotros aquí estamos en la clínica materno-infantil de Brulaguna. Okay. Y de forma generalizada, porque siempre he preguntado yo, ¿qué debemos de hacer nosotros que estamos muy postergados con estos sangrados? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué es lo inmediato que debo hacer? Mire, doctor, usted... Anticonceptivo, doctor. ¿Ah? Si usted no ha empezado, la paciente ya con sangrados, lo primero que tengo que hacer es asegurarme que la paciente no esté embarazada. ¿Ok? Porque si está embarazada, ya dijimos, pasa a otra clasificación.
La paciente no está embarazada, yo estoy segura, tengo una prueba de embarazo, de esas de orina, así, entonces que no está embarazada, entonces yo puedo empezar anticonceptivos. Entonces eso me va a dar chance, esa semana me puede dar chance. Entonces yo la puedo evaluar a la semana o a los 3 días y decirle a la paciente, mire, si miro que es algo agudo, empezar mañana, tarde y noche y sumarle los AINES en ese justo momento también. Siempre que el paciente no tenga una contraindicación, pero yo le recomiendo lo que yo hago, así como empezar con anticonceptivos, doctor. Así como primera entrada, eso le va a ayudar a lo que usted pueda en ese tiempo avanzar para llegar a un diagnóstico, un perfil tiroideo, ir descartando. Hice la especuloscopía, mire que no hay nada en el cervix, entonces tal vez en esta semana la paciente no puede, porque muchas veces no puede, como les digo, más allá, o sea que yo sé que es más difícil el acceso a los servicios y todo, dar los anticonceptivos los primeros 7 días y después darles 3 semanas más, 1 al día. Eso le va a controlar y le va a tener un mes ahí usted para que usted pueda avanzar en un hemograma, por ejemplo, puede avanzar en tiempos de coagulación, en un perfil tiroideo, si se pudiera. Entonces, un ultrasonido pélvico que es como básico para que podamos descartar, porque vimos que muchas cosas me ayuda la especuloscopía y el tracto bimanual, pero hay algunos miomas muy chiquititos o como cosas, por ejemplo, que no los podría hacer si no es diagnosticar si no es por un ultrasonido pélvico. Okay, sí. Porque los criterios que nosotros tenemos son esos son los criterios que siempre hemos manejado. Y nosotros peleamos porque lastimosamente, digamos, no tenemos un ultrasonido al 100%, hacemos maravilla. Han venido aquí los doctores como Milo, el doctor Martínez, y se han asombrado del tipo de ultrasonido que tenemos, y eso nos ha costado más. No tenemos examen de tiroideo, y muchas veces estamos en situaciones tan adversas que siempre hacemos la misma pregunta: ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? Y siempre, o sea, aprovechando esto, digo, de repente otra idea más de lo que yo podría hacer, porque lastimosamente esto es una clínica materno-infantil donde solo somos médicos generales y tenemos médicos en servicio social, nada más. Y lo que hacemos es llamar a la doctora Lino, llamar al doctor Milo en su momento, pero son las 2 de la mañana, 3 de la mañana. Yo lo digo porque ya me he enfrentado a eso y son los criterios que he manejado, pero a veces digo, ¿será que hay otra forma de hacer otra cosa? De repente que no se me ocurra, porque nosotros solo ponemos vitamina K, hacemos lo que podemos, pero ¿habrá otra cosa o eso es lo ideal? Y de repente hablar simplemente con la paciente y referirla, ¿no? Sí, empezar los anticonceptivos. Yo he tenido buenas experiencias en realidad. A mí sí me funcionan los anticonceptivos cada 8 horas, sumarlos con AINES y eso me va a dar chance con la paciente mientras identifico y se puede hacer un ultrasonido pélvico. Entonces, poner una dosis de vitamina K, explicarle a la paciente que pensamos que puede ser una coagulopatía. Lo más seguro es que no sea eso, pues ya vimos que tiene que tener acompañado otros síntomas, epistaxis, hemorragia, hematomas, antecedentes de la historia clínica de la paciente. Entonces, pero puede funcionar en la paciente. Pero lo mejor es hacer el examen físico, identificar, porque muchas veces solo ponemos como vitamina K, entonces, y tal vez lo que tiene es un pólipo cervical ahí, entonces ese pólipo es el que está, o una lesión a nivel del cervix, pues entonces el examen físico, y sí, lo ideal, o sea, como le digo, el estándar de oro es un ultrasonido para que nos pueda descartar otras patologías ahí sumadas. Y en pacientes en adolescentes sabemos que es más frecuente, las causas endometriales, también en la perimenopausia, entonces anticonceptivo funciona. Ya vimos que hasta en el 88% de los casos le puede funcionar a las pacientes. Doctora, aquí hay otras preguntas en el chat. La doctora Lurvin Sandoval pregunta si se recomienda el uso del Metergin y la vitamina K. Es que normalmente el Metergin lo utilizamos en atonía uterina, ¿ok? Con ese objetivo, pero no está demostrado que sea en una paciente con sangrado uterino normal como tal. Como les digo, la vitamina K la podemos utilizar, no está como primera línea en lo que mirábamos, lo que recomienda la ACOT, en los artículos que yo les ponía, pero podríamos utilizarla pensando que también la paciente nos cuenta que tuvo un episodio de epistaxis y los tiempos de coagulación y algunos factores de coagulación en la paciente. En el sangrado por Depo-Provera utilizamos una inyección, como TIC actual no hay, sino que lo que nos dice es que utilizamos Depo-Provera mensual, una por 3 meses, ¿ok? Que nos va a ayudar también si pensamos en algún endometrio, alguna hiperplasia, algún engrosamiento endometrial que hay. Entonces poner acetato de hidroxiprogesterona, una inyección al mes por 3 meses continuos y poder hacer otro ultrasonido para medir la línea endometrial para ver. Normalmente eso también disminuye el sangrado de las pacientes. Los sangrados prolongados en adolescentes, ¿cómo los manejamos? Normalmente probamos con AINES como primera opción.
Si los AINES no nos funcionan, entonces pasamos a anticonceptivos por 3 meses en la paciente. A veces no se los doy por rango extendido, sino que todos los meses para que venga la menstruación y 3 meses y pruebo. Y normalmente ya la dejo sin anticonceptivos y ya su cuerpo, como el eje hipotálamo hipófisis ovario, se adapta un poquito y ya le mejora a la paciente el sangrado. ¿Hay más preguntas por parte de las personas que nos están viendo? Creo que no, doctora. No, agradecerle otra vez, doctora, por su tiempo. Muy interesante la charla del día de hoy. Creo que aclaró muchas dudas. No, a la orden. Y si hay algún tema, por ejemplo, que ustedes digan, queremos que nos ayude con infecciones vaginales, por ejemplo. Entonces ustedes me dicen con tiempo y nos preparamos y buscamos algo así como un artículo y después también para mandarles el artículo, pues para ayudarles. O sea, pensando en otro tema de gineco, que siempre sabemos que la consulta de ginecología y obstetricia es bastante en los centros de salud. Muchísimas gracias, doctora. Desde ahorita nos están pidiendo menopausia, que dicen que... Súper, uy, ahí sí, hablamos mucho. Soy feliz hablando de menopausia. Nosotros coordinaríamos siempre con el posgrado de ginecobstetricia. Le mandan saludos, doctora, también por el chat. Y no, gracias. No, gracias a ustedes en realidad por la oportunidad, porque podamos si yo sí quiero conocer la mosquita y quiero ir allá y poder ayudar, pues, y ya que estamos esperando que vengan las interconsultas para poder ayudar. Animándolos un poquito para que interconsulten también la Sí, doctora. por ejemplo, yo soy como súper accesible, pues, o sea, si yo puedo ayudarles, si quieren apuntar mi teléfono, hay algunas cosas, por ejemplo, que yo no sé, pero yo le puedo preguntar al perinatólogo, o sea, tal vez ustedes como médicos en general muchas veces no tienen, pero yo, algunas cosas, por ejemplo, de embarazada, yo le pregunto al doctor Mata, yo le pregunto a los otros doctores, o sea, si es de colposcopía, yo me voy y le pregunto a la doctora Sobeida o a la otra doctora, entonces no sé si quieren apuntar mi número, se lo escribo en el chat, y si yo puedo, con todo gusto, de verdad. Sí, perdón, era ahí el atrevimiento. Eso, doctora. Dice que nosotros, como le dije anteriormente, mi nombre es Wolfgang Eude, trabajamos aquí en la Clínica Materno-Infantil, es una red descentralizada. Nosotros no usamos, digamos, oxitocina para hacer, pues, conducir un parto. Nosotros solo es evolución espontánea y tenemos que pedirles a todos los santos habidos por haber. A nosotros nos han autorizado siempre llamar los ginecólogos del área, ¿verdad? Y eso es lo que hacemos. Pero muchas veces nosotros necesitamos un teléfono de otro ginecólogo que de repente también nos puede ayudar con ciertas ideas, porque a veces hasta hacemos videollamada para enseñarle el caso en el momento. Tal vez el sangrado es muy excesivo, tal vez una gran multípara, de repente viene con otras cosas. Pero usted sabe que la dificultad que tenemos aquí en Gracias a Dios es terrible. Sí, eso sí me gustaría. Entonces, sí, yo escribí mi teléfono en el chat, 9861-9354, o sea, si yo puedo, entonces, y hay, como les digo, o sea, tal vez no lo puedo resolver yo, pero sí puedo tal vez en ese momento consultar en el chat de docentes, en el chat de ginecólogos del hospital, entonces, ¿cómo podríamos, una imagen, algo, entonces consultarles a ellos, pues, cómo nos pueden ayudar? Bueno, recordándoles que este sería el último proceso de capacitación del año 2020. Nos estaremos poniendo en contacto con ustedes por medio de los chats para las siguientes invitaciones que les estaremos haciendo llegar. Nuevamente agradeciendo a la doctora Yadira Díaz y a cada uno de ustedes que se han conectado el día de hoy. Esperamos que pasen unas felices fiestas y un muy feliz año nuevo. Gracias, cuídense mucho, estoy a la orden.